Y siempre es así, hay que admitirlos a todos, ¿no? 29 personas. Seguiré buscando el botón de grabar. Al medio había un botón. Ah, no, en el Blackboard era, ¿no? Yo ahora. No. Chispas, chispas, chispas. ¿Dónde está el participo? Oye, no, y graban. Ya fueron. Fueron. Chatear. No. Participante, seguridad inicial. Falta un minuto. No hay para grabar. Te felicito que bien actúas. Bloquear reunión, reproducir sonido en inicio de abandono. Cambiar nombre, iniciar video, solicitar que se reactiven el audio. ¿Y no hay uno que admita a todos? Silenciar a todos una vez que entra, reproducir el sonido, bloquear reunión, ocultar las imágenes de perfil. Te felicito que bien actúas. Ay, qué rico café. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama la delegada? ¿Alguien me escribió? Litsi, ¿no? Litsi, hola, ¿estás por ahí? Litsi Cárdenas. Litsi, hola. Van 36 personas y son 120. ¿Cómo hacemos? Seguimos esperando que se conecten porque hay que admitir a cada uno. Y otra cosa, el botón de grabar no lo encuentro. Creo que no está conectado. Ya no se está conectando. 35. Ahí están chateando. Están compartiendo pantalla. Justo compartir pantalla. Oye, creo que se graba solo, ¿no? Doctor, buenas noches. Le habla Litsi. Sí, vi su mensaje. Bueno, en realidad son 10 minutos de tolerancia hasta que la gente se conecte, ¿Ya? hasta que los alumnos se conecten. A las 9:10 ya puede estar empezando su clase, ya que de todas maneras, igual por este cambio de horario, creo que hay personas que no van a poder conectarse. Ah, Eh, ya. y por lo que es la grabación, me indicaron por nuestro grupo de promoción que ya hay alguien grabando, porque me comunicó usted, ¿no? Que no encuentra el botón de grabar, ¿no? Entonces, Sí. Pero está acá, ¿saben dónde es? no, doctor, la verdad, se supone debería estar al costado de compartir pantalla. Sí, pues, siempre es así, pero no, no hay, no dice. No, entonces no sabría decirle, doctor. No, no, si Pero está ahí ahí, está no, no. grabando. Pero alguien ya está Pero grabando. sí, por lo que he visto en el grupo de promoción, ya Aaron indica de que ya alguien está grabando, aparte, ¿no?
Ah, ya. Ah, bueno, ya. Entonces, si gusta empezar su clase, 9:10 ya podría estar comenzando su clase, ya que son 10 minutos de tolerancia, ¿no? Ah, está bien. Sí, está bien. Te felicito que bien actúas. Control remoto. Acá. Ah, acá está aceptando. Me todas las solicitudes. Más. Transcripción en directo, sacas de grupos pequeños, reacciones frecuentes. Ah, qué humillante. Me hay que seguir dando a admitir. Ah, no, ya se está admitiendo solo. Genial. Debería haber una opción, ¿no? Que se admitan todos. Y durante la clase me van haciendo acordar para admitir a los que se van conectando, porque yo ya compartí. Creo que ya podemos empezar, ¿no? Archivo, guardar. No debería ser grabar, ¿no? Edición de... Grabar presentación con diapositivas, ¿no? Bien, creo que ya podemos ir avanzando, ¿no? Me avisan para esta cosa. Participantes en esto. Muy bien, vamos empezando la clase. ¿Sí? Bien, soy el doctor Ani Mendoza, médico ginecólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, docente de la facultad, ex alumno también de la facultad. Siempre es un placer reunirme con los alumnos para platicar un poco sobre las teorías, ¿no? El tema que se me ha asignado es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Bueno, ya están en la segunda unidad. Ay, vamos a silenciar esto. Ya están en la segunda unidad del curso, donde ya van a poder ver patologías obstétricas relacionadas, y lo que tienen que ir afinando ya es el criterio clínico. Siempre a los alumnos les comento, ¿no? Les hago hincapié que los diagnósticos se generan de una ordenada y detallada historia clínica. ¿Por qué es importante tener los correctos diagnósticos? Porque los diagnósticos nos van a permitir generar un buen plan de trabajo y ejecutarlo oportunamente. Porque como ya están ustedes en la parte presencial, van a ver que el embarazo es una caja de Pandoras y sí, se expone a la mujer ante una posible muerte materna, ¿no? Nosotros
Acá en el hospital nos manejamos a tratar de dar lo mejor de nosotros justamente para evitar. ¿Y por qué se mueren las gestantes? Las gestantes se mueren por causas hemorrágicas, es la más frecuente. Causa de mortalidad materna, la más frecuente en general, van a ser las causas hemorrágicas. En segundo lugar, los trastornos hipertensivos. Y en tercer lugar, las infecciones, ¿no? La sepsis. A nivel urbano, cambia un poquito el escenario. A nivel urbano, sí, la causa más frecuente va a ser, la causa más frecuente va a ser los trastornos hipertensivos, en segundo lugar las hemorragias, y en tercer lugar sigue siendo la sepsis, ¿no? Entonces, en la primera parte ustedes ya saben desarrollar la historia clínica, saben examinar a la paciente. Cuando la paciente llega a emergencia, lo primero que tienen que ver es que, los latidos cardíacos fetales, ¿no? Lo primero, así dejando de todo, lo primero al momento de examinar, escuchar los latidos del feto. En segundo lugar, ya empezamos a desarrollar la historia clínica de la paciente y procedimos con el examen físico. En el examen físico, cuando nosotros encontremos un sangrado, tenemos que ver cuál es el origen en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y lo hacemos a través de la inspección y la especuloscopía. Tenemos que ubicar el cuello, como lo están haciendo ahora en prácticas, tienen que ubicar el cuello y ver, porque el sangrado no solamente va a ser de causa, en este caso, si estamos hablando del embarazo, las causas generalmente son placentarias, de origen placentario, o de los anexos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero también puede haber lesiones como pólipos, condilomas, desgarros, etcétera, de patologías a nivel vulvar, vaginal, que pueda producir también sangrado. Por ejemplo, ¿no? Un desgarro vaginal postcoital es muy frecuente encontrar en emergencia y son sangrados, pero masivos, ¿no? Masivos por la misma circulación de la vagina y en estado obstétrico o embarazo es mucho más congestivo, ¿no? Entonces el sangrado puede ser considerable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver el sangrado. Ahora, dividimos, para causas hemorrágicas, dividimos en dos, ¿no? En dos las 40 semanas de gestación, las dividimos en el punto de corte es 20 semanas. 20 semanas, y eso hace distinguir las hemorragias de primera mitad que ya vieron con la doctora Bernable. Las causas más frecuentes saben que son el aborto, el embarazo ectópico y las molas, ¿no? Entre otras causas. En la segunda mitad la cosa cambia, porque acá las causas sí tienen que ver, son de origen placentarios en su mayoría. Entonces tenemos tres patologías principalmente. Tenemos la placenta previa, que es la más frecuente, de la segunda mitad la más frecuente es la placenta previa, eso es pregunta de examen. La segunda es el desprendimiento prematuro de la placenta. Y en tercer lugar tenemos la basa previa, ¿no? Son las tres causas más frecuentes. También está la dehiscencia o ruptura uterina en pacientes que tienen cicatriz. Doctor, disculpe lo corte, pero está pasando las diapositivas No, porque aparece. no, Ah, no, ya. no está pasando nada. Ah, ya, ya, está bien, doctor. Ajá, sí, no te preocupes. Entonces, tenemos las causas más frecuentes y para eso nos sirve esta clasificación, ¿no? Digamos, esta división para identificar, ay, Dios mío, para identificar las causas. Entonces, ahora, pedido de Licio, vamos a pasar las diapositivas. Entonces, se van a encontrar casos, se van a encontrar preguntas de examen. Generalmente las preguntas de examen son de este tipo, son casos clínicos, donde la mayoría de veces, bueno, sobre todo para el ENAM, ¿no? Las preguntas de examen de ahora van a ser casos clínicos, pero en casos de ENAM, siempre las alternativas son fáciles, ¿no? Entre comillas. Siempre te piden distinguir cuál es el diagnóstico, placenta previa, entre esas tres principales causas, ¿no? Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y basa previa. Como vamos a ver, cada uno tiene unas características de sangrado, sobre todo de las características del sangrado. Vamos a ver el deterioro materno y el deterioro fetal, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, pero en base a esos tres términos. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente gestante a término de 35 años. Ya, bueno, y antes que se me corte la ilación, porque iba lo de las 20 semanas,
porque a partir de las 20 semanas ya se dio las dos oleadas trofoblásticas que ustedes ya han estudiado en la primera parte. La primera oleada se va desde la semana 11 a la semana 16 y la semana 16 a la 20 la segunda oleada. Por eso es que toda patología placentaria o de origen placentario se da a partir de la semana 20. Como van a ver más adelante, la preeclampsia también es una patología asociada a mala placentación, es a partir de las 20 semanas. Nunca se olviden de ese concepto, ¿no? Siempre van a escuchar 20 semanas y en mente tienen que tener el tema de las oleadas trofoblásticas, ¿no? Que va a permitir la formación de la placenta y la invasión del trofoblasto. Muy bien, entonces vamos a tener este tipo de preguntas. Una gestante a término, claramente está ya en la segunda mitad, 35 años, factor de riesgo la edad, acude a emergencia por contracciones uterinas cada 3 minutos y un sangrado vaginal de 10 mililitros, ¿no? Las funciones vitales sí deben ser retomadas. A los chicos siempre les digo, ¿no? En medicina, en cirugía, se dan el lujo hasta de inventar las funciones vitales, pero acá no, acá sí es garrafal inventar unas funciones vitales. Tienen que tomar las funciones vitales a la gestante, presión, frecuencia cardíaca, temperatura, y bueno, ahora por el COVID hasta saturaciones tomamos, ¿no? Entonces, eso sí, es un concepto que lo tienen que tener bien claro y presente, ¿no? Tienen que tener las funciones vitales de la paciente siempre y fidedignas, ¿no? En la ecografía del día, informa un feto único longitudinal cefálico izquierdo, placenta previa marginal, latidos cardíacos fetales en 148, está normal, se indica vía análisis y se realiza tacto vaginal con membranas íntegras, altura en presentación C0, variedad de posición, occipito ilíaca anterior izquierdo, ¿no? Y una pelvis ginecoide. ¿Cuál es la conducta a seguir, no? ¿Cuál sería la conducta? ¿Qué es lo que hacemos? Culminamos por cesárea, le damos parto vaginal, ¿no? Porque ya es una paciente a término con una placenta previa, entonces ya debe culminarse el embarazo. Entonces, ahora vamos a ver con este tipo de preguntas, luego de la teoría, cuál sería la conducta, ¿no? En este caso. Vamos a seguir pasando las diapositivas. Esto de emitir, ya, listo. Uy, eso no se oculta, lo de participantes. Ya está. ¿Qué acciones puede tomar el médico, no? Dice, una mujer de 35 años, de edad gesta 1 para 0, es una PRIMI, ¿no? 36 semanas de gestación, consulta quejándose de un ataque abrupto de contracciones frecuentes, dolor abdominal intenso, dolor a la espalda y sangrado vaginal moderado. Al examen vaginal se encuentra un útero algo blando, ¿no? En el caso anterior ya nos sopló la ecografía, el diagnóstico es una placenta previa, ¿no? En este caso no, acá es distinto, ¿no? Acá tiene un ataque abrupto, ¿no? Por eso es abrupto placenta es el otro sinónimo de la desprendimiento prematuro de placenta. Y va muy en relación con la pregunta, ¿no? El dolor abdominal intenso, dolor de la espalda y sangrado vaginal. ¿Ya? Vamos a ver qué conducta tomamos frente a un desprendimiento prematuro. Ese es un caso típico, ¿no? Paciente con sangrado y dolor intenso, una contracción del grado de tetania, eso es sinónimo de desprendimiento prematuro de placenta y es una emergencia obstétrica. Seguimos pasando. Entonces, es un corolario que siempre tenemos en mente, la obstetricia es un asunto de sangre. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos prevenir es la mortalidad materna. Ya les dije que las causas, dentro de las causas directas, la más frecuente va a ser la hemorragia obstétrica. En segundo lugar, los trastornos hipertensivos. Acá está la preeclampsia con todas sus complicaciones. Y en tercer lugar van a ser las infecciosas, ¿no? Las infecciosas. Entonces, aproximadamente el 4 al 5% de embarazos van a presentar un sangrado por genitales y hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar si se trata de una oligometrorragia, es decir, escaso, o realmente es una hemorragia. Porque van a ver, por ejemplo, en casos de placenta previa, un poco difícil, ¿no? Que hay un sangrado masivo. O también nos puede dar una idea, si la paciente viene por oligometrorragia, es decir, un sangrado escaso, puede ser parte también de un tapón mucoso, ¿no? Tapón mucoso también hay pérdida de sangre mezclado con moco. Entonces hay que distinguir, no hay que alarmarnos, ¿no? Hay que ver si la cantidad es más frecuente que vengan por escasa cantidad, pero la más catastrófica, perdón, es cuando ya se presentan grandes volúmenes que justamente van a alterar las funciones vitales, ¿no? Va a haber un deterioro materno, incluso fetal. Eso no funciona.
Muy bien, lo que les decía, lo primero que tenemos que distinguir es de que el sangrado sea de origen uterino, y eso es a través de la especuloscopía, vamos a ver el cuello uterino y el sangrado a través del óseo. Eso nos va a determinar que el sangrado es intrauterino. Sin embargo, acá les pongo algunas causas también, ¿no? De sangrado a nivel vulvar, puede haber varices, desgarros, a nivel vaginal desgarros, cuello uterino, pólipo, tejido glandular anormal, como una cervicitis, un ectropion, ¿no? Carcinomas también. Y de intrauterinas las causas ya les dije, placenta previa, desprendimiento prematuro, ruptura de uterina y la basa previa, ¿no? Esas son todas las causas de sangrado slash hemorragia, ¿no? Slash hemorragia. Entonces, tenemos las tres principales causas de hemorragia preparto. Eso es antes que inicie el trabajo de parto. La placenta previa, que es la implantación de la placenta cerca al orificio cervical interno, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el sangrado? Porque va a haber una separación de la placenta implantada en la vecindad inmediata del conducto cervical interno. Por eso es que se produce el sangrado. La otra causa es el abrupto y placentae o desprendimiento prematuro de placenta. Acuérdense que lo normal en placenta previa, lo normal es donde normalmente se implanta. ¿Cuál es el lugar más frecuente? El fondo uterino, la cara posterior, ¿no? Esa es la zona más frecuente de implantación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se implanta, digamos, en la parte baja y coincide cerca del orificio, se produce la placenta previa? ¿Tiene que haber una condición previa para que se produzca la placenta previa? Sí, generalmente sí, una cicatriz uterina por una cesárea es lo más frecuente. Entonces el trofoblasto detecta debilidad del endometrio en esa zona y ahí es donde se implanta, ¿no? Ahí es donde se implanta. El abrupto placentae o el desprendimiento prematuro de la placenta, lo normal es que la placenta se desprenda después de que hayas producido el nacimiento del feto. Es lo normal, pero sin embargo, decimos que se desprende justo antes del trabajo de parto y hablamos de desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Prematuro no por el tiempo de gestación, sino antes de, ¿no? De lo normal. Y en el caso de basa previa, tiene que haber una condición también preexistente, tiene que haber una inserción velamentosa del cordón umbilical. ¿Qué quiere decir? Como pueden ver en la imagen, el cordón umbilical tiene vasos que se va a implantar directamente sobre la torta placentaria con los vasos fusionados. Una inserción velamentosa es como una inserción en raqueta, ¿no? Todos los vasos van distribuidos y estos generalmente se rompen cuando se produce la ruptura de membranas, ¿no? Entonces coincide que cuando rompemos membranas y hay un sangrado masivo o considerable, podría tratarse de una basa previa. Entonces, ¿por qué, digamos, ¿por qué se detiene el sangrado luego de un desprendimiento de placenta, ¿no? Y ya sea oportuna después del trabajo de parto, porque existe la distribución del miometrio en distribución en 8, donde en el centro van a tener las terminaciones de las arterias espirales, ¿no? Entonces, al producirse el desprendimiento prematuro o oportuno de placenta, el primer mecanismo para que se detenga el sangrado es a través de la contracción del miometrio, por la distribución en 8 que tienen las fibras miometriales. Ese es el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo, ya se activa la cascada de coagulación y la obliteración de la luz vascular, ¿no? Entonces hay dos mecanismos por el cual se detiene el sangrado luego de que la placenta es desprendida del útero. Y otro concepto que también tienen que tener claro es que el volumen por minuto de sangre que tiene en el espacio intervelloso, y coincide también con el volumen a través de las arterias uterinas en un embarazo término, es de más o menos medio litro por minuto. Entonces, si ustedes sacan su cuenta, estamos frente a una hemorragia uterina por atonía uterina o desgarros de la arteria uterina durante una cirugía, ¿cuánto vamos perdiendo por minuto, no? Medio litro por minuto es la pérdida, ¿no? Medio litro por minuto. Entonces, en 5 minutos ya se quedaron sin sangre. Por eso el actual es rapidísimo. Y este concepto nos va a ayudar a entender por qué se produce el sangrado, ¿no? En la placenta previa, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en la placenta previa? La placenta es implantada sobre o muy cerca del orificio cervical interno.
El orificio cervical interno está debajo de lo que es el segmento uterino. Entonces, el segmento uterino va a tener escasas fibras miometriales, al igual que el cuello tampoco no tiene fibras miometriales. Por lo tanto, no va a cooperar con el mecanismo de hemostasia, el primer mecanismo que acabamos de ver. Por eso es que hay sangrado al manipular, al tener relaciones, incluso está proscrito el tacto vaginal en placenta previa. Por eso es que apenas viene una paciente con sangrado, se verifica que es intrauterino, no se toca la masa a la paciente y se verifica en una ecografía previa, o en ese momento pasamos el ecógrafo, nos cercioramos que la placenta no sea previa y recién podemos hacer un tacto vaginal, ¿no? De la otra manera, si detectamos de que hay una placenta previa, ya está proscrito el tacto vaginal, justamente porque va a haber un desprendimiento en un lugar donde no hay tantas fibras miometriales. Es la causa principal, la más frecuente de hemorragia en el tercer trimestre, ¿no? Seguimos. Entonces, como pueden ver, la placenta normalmente debería estar insertada. Vamos a coger el láser acá. A ver si pueden ver el láser, ¿no? Bien, entonces la placenta normalmente debería estar insertada en la parte posterior, ¿no? A nivel del fondo, a nivel de la cara posterior. Entonces, ¿qué pasa la placenta? Cuando hay una cicatriz, generalmente es a nivel del segmento uterino. El segmento uterino viene a ser la elongación del istmo, ¿no? Las partes del útero son cuerpo, cuello, istmo, una línea imaginaria. Pero en el embarazo ese istmo se hace real y se convierte en lo que es el segmento uterino. Esta parte del útero va a tener menos fibras miometriales. Y la condición preexistente para producirse la placenta previa normalmente es que haya un antecedente de una cesárea, ¿no? Normalmente, porque hay casos que hay pacientes sin cesárea que tienen placenta previa. Pero lo más frecuente es que tengamos una cicatriz previa, ¿no? Una cicatriz previa. Entonces, la placenta se inserta baja, ¿no? Se inserta baja o cercano al cuello uterino, al orificio cervical interno, y eso me va a servir para clasificarla, ¿no? Vamos a clasificarla como placenta previa total, cuando la placenta cubre por completo el orificio cervical interno, placenta previa parcial, cuando cubre un poco más de la mitad. Placenta marginal puede coincidir el borde placentario con el borde del orificio cervical o puede cubrir menos del 50%, y la distensión baja cuando está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿no? Lo normal es que esté por encima de 2 centímetros la placenta. Lo normal, por encima de 2 centímetros del orificio. Si está menos de 2 centímetros, se llama inserción baja. Si cubre menos del 50% o coincide con el borde, placenta marginal. Si cubre más del 50%, placenta parcial. Y si cubre por completo, placenta previa total. Todas son placentas previas, pero va a depender del grado de oclusión de la placenta hacia el orificio cervical interno. Bien, entonces, la exploración ginecológica no debe llevarse a cabo, es decir, el tacto vaginal está proscrito en una paciente con placenta previa. Sin embargo, cuando ya verificamos que la placenta no es previa, sí podemos hacer el tacto vaginal. El diagnóstico se confirma con una ecografía transvaginal generalmente, ¿no? Este es un traductor vaginal, por eso es circular. Entonces, acá pueden ver el cuello, ese es el cuello uterino, ¿no? Ese es el cuello uterino, y las flechas blancas están seleccionando el canal endocervical, ¿no? Este es el canal endocervical para los alumnos que ya son expertos en ecografía, ¿no? Este es el canal endocervical, el orificio cervical interno está con flecha amarilla, y acá vemos la torta placentaria por delante de la presentación de la cabeza, ¿no? Acá está la presentación cefálica, esa es la calota del feto, y acá tenemos la placenta que está al límite con el orificio cervical interno. Entonces, esta será una placenta marginal, porque coincide, ¿no? Coincide con el os, no lo cubre, pero coincide con el borde.
Muy bien, este, por ejemplo, es un caso de una paciente de 22 semanas que al espéculo encontramos un cuello dilatado en 4 centímetros y pueden ver, ¿no? La placenta. En este caso sería una placenta previa parcial, ¿no? Esa es la placenta, el orificio. El, el cervix está dilatado todo esto. Pueden ver la membrana y la placenta ya se está visualizando. Como el cuello ya se está dilatando, obviamente se expone más, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados para producir para que se produzca la placenta previa? Como les dije, lo más importante es que haya una cicatriz uterina. Ojo que la cesárea no es el único procedimiento que produce una cicatriz uterina, sino también una miomectomía. También se ha demostrado que luego de los legrados uterinos también puede producirse esta condición, ¿no? Pero la más importante pregunta de examen es cesárea previa, ¿no? Es pregunta de examen. ¿Qué otros factores de riesgo? La edad materna por encima de los 35 años, por encima de los 35. Por encima de los 35 años, la raza también, la raza negra, la multiparidad, más partos, más riesgo de placenta previa. La multiparidad, las fumadoras de cigarrillo. ¿Por qué? Porque el cigarro inhibe la secreción de estrógenos, ¿no? Inhibe la secreción de estrógenos, el cigarro, la nicotina, inhibe la secreción de estrógenos en la mujer. Y también se puede utilizar como marcador la alfa-fetoproteína. No es habitual dosarla acá, pero es parte del concepto, ¿no? De la teoría. ¿Qué características clínicas van a describir un sangrado por placenta previa? Va a haber un sangrado rojo rutilante, ya que el origen de ese sangrado es arterial y es de origen materno. Rojo rutilante puede estar asociada a contracciones uterinas, no es lo habitual, pero sí hay un pequeño porcentaje, no es lo habitual. Lo habitual es que la paciente esté sin contracciones y presente sangrado, ¿no? Es lo más habitual. Pero sí puede presentarse durante el trabajo de parto también. Generalmente es más frecuente al final del segundo trimestre, ¿no? Al final del segundo trimestre. ¿Cuál es el segundo trimestre? De 14 a 28 semanas, ¿no? Entonces, más o menos, 28 semanas empieza los sangrados, generalmente. La formación del cemento uterino inferior y dilatación del orificio cervical interno producen estos desgarros de las fijaciones placentarias. Por lo tanto, va a haber una incapacidad de las fibras miometriales de contraerse, ya que hay escasas. Pues, ¿no? A nivel del segmento, la cantidad de fibras miometriales son escasas. Y ojo que el segmento uterino se forma a partir de la semana 17 y termina de formarse la semana 30 y 32, ¿no? 32. Una de las complicaciones de la placenta previa, o no las complicaciones, sino una coexistencia al tener como riesgo las cicatrices uterinas, es el término de acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo placentario? Es la invasión anómala, de la placenta del trofoblasto hacia las paredes uterinas. Normalmente, acá pueden ver una gráfica como hay una invasión del trofoblasto, se fija a través del sincitio trofoblasto y el que tiene capacidad invasora es el sincitio trofoblasto, ¿no? Eso ya lo saben desde la primera unidad. Entonces, el acretismo placentario va a haber una invasión anómala de la placenta, no solamente va a quedar a nivel de la decidua, sino también va a invadir la parte miometrial, la parte serosa, incluso otros órganos. Entonces, ese es el acretismo placentario, ¿no? Se adhiere al miometrio de forma anormal. La morbilidad está asociada principalmente por el elevado riesgo de hemorragia masiva, ya que no va a haber un desprendimiento completo de la placenta, la necesidad de transfusiones, infecciones intraabdominales y lesión de órganos adyacentes. El trofoblasto tiene tanta capacidad invasora que puede perforar el útero e invadir vejiga, colon, ¿no? Ese es el acretismo placentario, es la invasión anómala, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de invasión, se va a clasificar. El acretismo puede ser acreta, increta o percreta,
¿no? Acreta es cuando tiene contacto cercano con el miometrio. Increta cuando invade el miometrio, pero no lo traspasa. Hipercreta sí, ¿no? Traspasa, incluso la serosa puede invadir a otros órganos vecinos. La más frecuente es que se trate de una creta, ¿no? Lo menos frecuente es que nos encontremos frente a una percreta. El riesgo del acretismo placentario y la placenta previa, perdón, del acretismo placentario se va a dar en proporción al número de cesáreas, ¿no? Cuanto más, por lo menos de 2 cesáreas en adelante. Característicos del acretismo placentario. Perfecto. Muy bien. El diagnóstico de la placenta previa, ya les dije que es ecográfico. Se puede utilizar cualquiera de los dos traductores, en este caso el de la derecha es vía vaginal y el otro es pélvica, ¿no? El diagnóstico se va a hacer a través de la ecografía para determinar la localización de la implantación o de la placenta y la relación en relación a la distancia del orificio cervical interno, ¿no? El diagnóstico es ecográfico para la placenta previa. Entonces, ¿qué debemos de tener presente cuando estamos frente a un caso de placenta previa? Si se trata de un bebé pretérmino y no hay indicaciones para cesárea, no hay indicaciones, perdón, para el parto, tenemos que ofrecerle una cesárea, ¿no? El feto que esté maduro, ya un bebé a término, ya debe culminar el embarazo. Que tiene una condición de placenta previa, hay que pensar en culminar el embarazo. Si el trabajo de parto ya dio inicio también, o si la hemorragia es tan intensa que exige el parto sin importar la edad gestacional, ¿no? Entonces, esos son los escenarios frente a quienes debemos de actuar, ¿no? Y en general es culminar el embarazo por la mejor vía. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo? El manejo, se debe confirmar la ecografía, una ecografía, sea cual sea el tipo de placenta previa, se debe confirmar la ecografía en tercer trimestre, generalmente por encima de la semana 32. ¿Por qué? Porque dijimos que el segmento uterino se va a terminar de elongar a esas semanas. Entonces, finalmente, ahí se va a poder confirmar el diagnóstico. Muchas veces van a ver el término, van a escuchar el término, ay, la placenta ha migrado, y no es así, sino que la placenta va a cambiar su localización cuando termina de formarse el segmento uterino, porque se va a terminar de elongar. Y puede ser que ahí aumente la distancia entre el borde placentario del orificio cervical interno. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene una parcial, termina de elongarse el segmento y claramente se va a tener que retirar, ¿no? El borde placentario. Por eso existe ¿no? la probabilidad de migración. Es un término que no es que la placenta tenga pie, sino que se da por la elongación, se termina de elongar el segmento uterino por encima de la semana 32, ¿no? Continuamos. Entonces, el manejo va a depender también de que si la paciente está asintomática o sintomática, es decir, si la paciente presenta sangrado o no presenta sangrado. Si no presenta sangrado, el control ecográfico se da a las 36 semanas para confirmar la placenta previa,
y decidir la vía de parto. No todas las placentas previas van a cesárea necesariamente. Sobre todo las de inserción baja y las marginales podrían ir a trabajo de parto, ¿no? Va a depender mucho cómo llega la paciente también. Y si la paciente es sintomática, es decir, tiene deterioro materno por funciones vitales, ¿no?, inestables, va a depender mucho del sangrado y los antecedentes de la paciente para pensar en culminar el embarazo, ¿no? Va a depender mucho de eso. De las tres causas, la placenta previa es la que no deteriora tanto, no hay deterioro materno tan brusco o fetal, ¿no? Nos da tiempo en poder actuar. Felizmente, de las tres es la más frecuente. Entonces, si la paciente viene con sangrado leve, moderado y hemodinámicamente estable, la paciente puede quedar en observación, ¿no? Puede quedar en observación hasta que madure el bebé, hasta que complete, puede ser. Es más, ¿no? Hay mucho dilema en que la paciente puede esperar en el hospital o en su casa también, ¿no? Entonces, cuando hay sangrado leve y la paciente está hemodinámicamente estable, entonces hay que hacer la anamnesis, examen físico, evitar los tactos vaginales, hay que asegurar una vía siempre, monitoreo fetal, ¿no? Una ecografía obstétrica, reposo relativo y alta tras unas horas en observación. La paciente se encuentra clínicamente asintomática y la paciente se va de alta. Y su control, como por ser gestante de riesgo, cada semana o cada 2 semanas, ¿no? No puede ser mensual. Las pacientes que no cumplen un criterio de ingreso en observación, es decir, aquellas pacientes que ya están con un sangrado más considerable, la paciente puede tener taquicardia, hipotensión, entonces donde el sangrado ya es más considerable, sí debemos de tener siempre presente que hay que tener una reserva de sangre, banco de sangre. Por eso es que las pacientes con placenta previa no pueden ser manejadas en un hospital de bajo nivel. Por lo menos debe haber un banco de sangre. La monitorización más estricta, en las pacientes con RH negativo, pensar en administrar la gamma globulina, porque al haber sangrado puede haber un intercambio, ¿no? Puede haber un intercambio de sangre materno-fetal y puede complicar al feto en este caso, ¿no? La monitorización fetal siempre. Podemos utilizar tocólisis en el caso de pacientes prematuras, ¿no? En casos de prematuros, tocólisis para ceder las contracciones y de repente así poder calmar un poco el sangrado también. Se debe pensar en maduración pulmonar del feto entre la semana 24 y 34, sobre todo en esos fetos pretérminos. Tenemos que asegurar con corticoides, se asegura con corticoides la maduración de los neumocitos tipo 2, ¿no? Porque justamente el pulmón termina de madurarse por encima de la semana 34, ¿no? Los responsables de la formación del surfactante. Neuroprotección, en caso de fetos por debajo de la semana 32, debemos de valorar el uso del sulfato de magnesio y un reposo absoluto hasta conseguir la estabilización del cuadro, sobre todo del sangrado, ¿no? Siempre hay que vigilar el estado materno fetal. ¿Cuáles son los criterios de finalización inmediata de la gestación? Cuando hay una considerable cantidad de sangrado, cuando ya hay realmente una hemorragia, ¿no? Que no se tras el tratamiento tocolítico, hay inestabilidad hemodinámica o sospecha de pérdida de bienestar fetal. Y como les decía, de las tres causas, generalmente la placenta previa es la más inocua, por decirlo así, ¿no? Nos da tiempo de actuar, confirmar el diagnóstico, agarrar el ecógrafo y siempre vamos a monitorizar. Ahora vamos a diferente de un desprendimiento prematuro de placenta, que el actuar es casi inmediato. Se dice que desde que se detecta el desprendimiento prematuro de placenta hasta que ingrese a sala no debe pasar más de 20 minutos. Perdón. Entonces, ¿en quiénes podemos ofrecer de manera electiva la culminación del embarazo? Porque dijimos, la inmediata es cuando ya la paciente está con sangrado grave, considerable, hay inestabilidad y sospecha de bienestar. Ahí, independientemente de la edad gestacional, se debe culminar el embarazo. Sin embargo, si las pacientes no están inestables, no hay un sangrado considerable, la finalización puede ser electiva. Las pacientes asintomáticas se puede esperar hasta la semana 38, ¿no? Sin embargo, las pacientes que por lo menos han presentado un episodio de sangrado, sí debemos de pensar en la semana 36-37 para culminar el embarazo, ¿no? Esas son las semanas para cesáreas electivas. En los casos de placenta previa,
de inserción baja, situada entre 11 y 20 milímetros de loci, puede plantearse la opción de parto vaginal. Ahí está, ¿no? Tasa de éxito descrito 69%. Y hay que explicar a la paciente que la opción de la cesárea puede estar presente durante la evolución del trabajo de parto, ¿no? Este es un estudio que nos ayuda, que nos dice que midiendo la longitud cervical, así en una cervicometría, podemos predecir si una placenta previa va a terminar, digamos, va a terminar o va a culminar con un cuadro hemorrágico. El punto de corte es 3 centímetros, ¿no? Es decir, si la paciente tiene una longitud más de 3 centímetros, probablemente curse con una placenta previa asintomática. Si tiene menos de 3 centímetros, sí está relacionado con eventos adversos, ¿no? Eventos catastróficos de sangrado masivo. ¿Qué complicaciones puede traernos la placenta previa? Mayor mortalidad perinatal, muerte materna por hemorragia, ya lo dijimos. Puede haber ruptura prematura de membrana, riesgo de parto prematuro. Mala presentación fetal, porque si la placenta no está en el fondo, si no está a nivel bajo, puede haber una presentación o una situación transversa, ¿no? No necesariamente cefálica, a eso se refiere, ¿no? Mala presentación fetal. Puede haber una hemorragia grave que necesite drogas vasoactivas, transfusión, riesgo de shock hipovolémico, el riesgo de acretismo placentario, puede haber hemorragia postparto, riesgo de que termine en una histerectomía urgente por el sangrado, y embolia de líquido amniótico también, son parte de las complicaciones descritas. Muy bien, eso es en cuanto a la placenta previa. Ahora vamos a ver la segunda causa de sangrado durante la segunda mitad. Vamos a ver si hay que admitir a alguien. No, ya están todos. Muy bien, entonces, ¿por qué se da el sangrado durante el desprendimiento prematuro? Porque se da antes de que normalmente debería darse, producirse el desprendimiento oportuno, ¿no? Ya sabemos que es después del nacimiento. Entonces, la separación de la placenta en el sitio de implantación antes del parto. Ese es el desprendimiento prematuro de placenta. Ojo, nuevamente recalco, prematuro hace mención al inicio del trabajo de parto, no en relación a la edad gestacional. Claramente también nos vamos a encontrar frente a embarazos pretérmino, pero eso no hay que confundir ese término. Bien, tienen estos sinónimos, abruptio placentae, desgarro de la placenta a pedazos, hemorragia accidental. ¿Por qué? Porque van a ser, la presentación va a ser brusca, ¿no? La paciente presenta contracción, estaba tranquila hace media hora, pero ahora se me pone dura, y hay sangrado, ¿no? Entonces, más o menos, estos son sinónimos ya de una separación de la placenta previa, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Que un antecedente de haber tenido abrupto placentae o desprendimiento prematuro de placenta es el que tiene mayor riesgo relativo. Se incrementa con la edad y la paridad, la preeclampsia también es un factor de riesgo. La hipertensión crónica, todos los trastornos hipertensivos, ¿no? La coriamionitis, la ruptura prematura de membranas, gestaciones múltiples, bajo peso al nacer, oligohidramnios, el uso de cigarrillos, trombofilias, el uso de cocaína y la presencia de miomatosis, ¿no? Son causas o factores asociados. En realidad la causa es primaria, pero existen factores asociados. ¿Cuál es lo más frecuente que vemos? Los trastornos hipertensivos. Paciente con desprendimiento prematuro de placenta, con clínica, lo primero que vamos a detectar es que la presión está alta, ¿no? Más de 140-90, ya van a ver los criterios de definición de preeclampsia, pero generalmente está asociado a trastornos hipertensivos. ¿A qué otro factor de riesgo? A traumatismos, ¿no? Van a escuchar, me pegó a mi pareja y estoy sangrando y se me pone dura, ¿no? Traumatismos. El uso de cocaínas, acá en el hospital también hemos visto, ¿no? Consumidoras de cocaínas que vienen por desprendimiento prematuro de placenta, bajo peso al nacer, RCIU y prematuridad, ¿no? Y dijimos que la raza, la paridad son factores de riesgo. Acá son más de 40 años, en el placenta previa era 35, ¿no? Entonces, como ya dijimos, hay factores asociados, la hipertensión, trastornos hipertensivos, quizás lo que más vemos, ruptura prematura, parto prematuro, tabaquismo, cocaína, trombofilias, desprendimiento traumático, leiomiomas y el antecedente de haber tenido, ¿no? Entonces,
van a haber dos tipos de sangrado de acuerdo a la inserción. En este caso hablamos de una inserción normoinserta, ¿no? A diferencia de la placenta previa que estaba cerca del orificio, no, acá se trata de una placenta normoinserta. Entonces, el sangrado se va a originar a partir de un hematoma retroplacentario. En el trabajo de parto, ustedes vieron que para que la placenta se desprenda, tiene que formarse este hematoma, ¿no? Este hematoma retroplacentario, y por lo tanto empieza el desprendimiento de la placenta oportunamente. En este caso hay dos tipos, ¿no? El hematoma central o el hematoma parcial o marginal. ¿Cuál de los dos es el más peligroso? El central, porque no va a haber sangrado evidente a través de genitales. En cambio, el parcial sí, va a haber la presencia de sangrado. Con la clínica hacemos el diagnóstico. En cambio, cuando se trata del central, va a haber un sangrado oculto. Va a dificultar el diagnóstico y puede haber un deterioro materno y fetal mucho más rápido, ¿no? Porque acá se van a activar los factores de coagulación y como consecuencia tenemos el consumo del fibrinógeno y la paciente puede hacer un CID, ¿no? Bueno, eso no. Esa es una macroscopía cuando nosotros ya sacamos la placenta y vemos la presencia de estos coágulos, ¿no? De coágulos sobre la cara, esa es la cara materna. Hablamos de un desprendimiento prematuro, es más, podemos ver el porcentaje, ¿no? El porcentaje de compromiso. Acá hubo un desprendimiento de casi, bueno, un 40%, casi un 50% del total. Entonces, claramente acá hay un compromiso importante en el feto, sobre todo, ¿no? Puede llegar a estadios, puede llegar hasta ovitarse. ¿Cuál es la clínica? Igual, hemorragia vaginal. La característica de la hemorragia del sangrado es que va a ser rojo vinoso, porque dijimos que se forma a partir de un hematoma retroplacentario de origen venoso, ¿no? Es de origen venoso, es rojo vinoso. La sensibilidad uterina puede llegar hasta el grado de tetania, ¿no? Tetania uterina, ¿no? Otra condición que también hay un deterioro fetal mucho más frecuente, el 60%. La ecografía no nos va a ayudar para el diagnóstico, exámenes de laboratorio tampoco. Sin embargo, sospechamos de un CID cuando tenemos fibrinógeno menos de 150. Se puede clasificar del 0 al 3 de acuerdo a la gravedad, ¿no? Existen varias clasificaciones, esta es una de ellas, donde el 0 es asintomática. Vamos a descubrir, como en el caso de la paciente, después del parto o después de la cesárea, recién nos vamos a dar cuenta que hay coágulos, ¿no? Es un diagnóstico retro, ¿no? Acá el tipo 0 es que, la paciente todo marchó bien, pero saqué la placenta y vi coágulos, entonces esa fue una clase 0 o asintomática. La clase 2, que es leve, puede haber no sangrado o si hay pequeña cantidad de sangrado, ligera sensibilidad uterina y la presión arterial materna normal, pues, ¿no? No hay deterioro, no hay signos de sufrimiento fetal. La moderada generalmente ya va a haber taquicardia, ¿no? Va a haber taquicardia, puede haber ya el útero a grado de tetania, ¿no? Una sensibilidad uterina significativa con contracciones tetánicas, es decir, esas que ya no relaja, ¿no? El miometrio. Puede haber taquicardia materna, cambios ortostáticos por presión arterial. Ya hay evidencia de sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal se puede dar como bradicardia fetal, ¿no? Así se puede evidenciar, bradicardia fetal. Ya puede haber disminución del fibrinógeno. Y en la 3, la severa es ya lo peor. Y hay óbito, y hay tetánico y muerte fetal, óbito fetal, y alteraciones de la coagulación, ¿no? Hipofibrinogenemia y también de los factores de coagulación. La paciente llega a un estado de shock, ¿no? Shock hipovolémico, claro está. Es un shock hipovolémico. Entonces, la 3 es ya lo peor, ¿no? Característico, óbito fetal, pregunta de examen. Clase 3 es óbito fetal, choque materno, útero tetánico, ¿no? Esos son otro tipo de clasificaciones también. Nos ayuda acá ya se involucra la cantidad, ¿no? Pero en la general es lo mismo, ¿no? La tipo 3, grado 3,
hay tetania, óbito fetal, ¿no? Con CID, sin CID, el sangrado es intenso. Y acá hay un término, el útero de Curbelier. ¿Qué es el útero de Curbelier? El útero de Curbelier es justamente cuando el sangrado ha infiltrado las capas miometriales, ¿no? Entonces van a ver un útero medio marmoleado. Por acá hay uno, ese es un útero, ¿no? De Curbelier. La extravasación diseminada de la sangre hacia la musculatura uterina por debajo de la serosa. Puede llegar también a trompas. Ustedes saben, ¿no? El hematoma puede disecar, ir disecando, 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 puede llegar hasta ligamentos anchos, ovarios, cavidad, ¿no? La atonía uterina es rara y no es una indicación de histerectomía, ¿no? Muchos dicen, útero de Covelier, hay que sacar el útero porque va a ser atonía. No, no hay indicación de histerectomía porque la atonía uterina en este caso es rara. ¿Cómo debe ser el manejo? El manejo va a depender mucho del deterioro. Como es un deterioro rápido, materno y fetal, lo que sí es culminar el embarazo, ¿no? Todo es culminar el embarazo. Sin embargo, cuando hay hemorragia materna considerable, es más, ya estamos frente a un CID, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a la mamá antes de entrar a sala, ¿no? Debe ser súper rápido, pero debemos por lo menos restablecer los componentes hematínicos para poder, porque si no, vamos a empeorar el cuadro, porque dentro de la cirugía va a haber sangrado. Entonces, lo primero que tenemos que es estabilizar a la paciente, ¿no? Y si hay hemorragia fetal, parto inmediato y transfusión, ya de eso ya se encarga neonatología, ¿no? Transfusión del lactante. El manejo, ¿no? El manejo, esto, por ejemplo, acá podemos ver, esta es una prueba de bienestar fetal, ya lo conocen, el monitoreo, la parte superior, la curva superior, representa los latidos cardíacos fetales, ¿no? Lo normal es que esté entre 110 a 160, pero como pueden ver, ¿dónde está la basal está en 90 más o menos, ¿no? Está en 90. La basal está en 90, o sea, está en bradicardia fetal. Y acá pueden ver las contracciones uterinas en la parte inferior. Voy a activar el puntero láser. Como pueden ver, esas son las contracciones uterinas, esos son los latidos cardíacos fetales, lo normal que esté entre 110 y 160. Pero como pueden ver, la basal está cerca a 90. Entonces, acá abajo vemos las contracciones uterinas. Como pueden ver, las contracciones uterinas, la basal, ¿no? ¿Cuál es el tono basal del útero cuando está relajado? Cuando no hay contracción. Va entre 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es el tono basal del útero. A partir de ahí empieza la contracción, ¿no? En 15 la paciente lo percibe, en 25 le duele. Y ya para que dilate, tiene que llegar más o menos a 50 milímetros de mercurio. Acá, como pueden ver, la basal de la contracción está cerca a 20, ¿no? Entonces su basal es alta. Por eso es que hay cierto grado de tetanio, ¿no? Porque no llega a su basal, no llega, o sea, si el útero empieza a relajarse, nunca va a llegar a 8 o a 12, se va a mantener en 25. O sea, está aumentado el tono, ¿no? Es una hipertonía. Al igual que en esta segunda gráfica, ¿no? El bebito iba bien, las contracciones también estaban bien, pero de un momento a otro, el útero aumentó el tono, ¿no? Como pueden ver, acá el tono estaba normal, pero acá ya el tono estaba por encima de 40, ¿no? De 40. Y acá se correlaciona con la bradicardia que empieza a aparecer. Entonces acá, en este punto de acá, es donde se produjo el desprendimiento de la placenta. La paciente, por ejemplo, estaba en monitoreo, hizo tetania, hizo desprendimiento y bradicardia fetal y aumentó, ¿no? Bonito gráfico, sí. Bien, ahora vamos a ver el tema de basa previa. La basa previa, les dije que debe haber una condición preexistente en que los vasos sanguíneos pueden cruzar el orificio interno, pero es porque previamente hay una condición de una inserción velamentosa de los vasos uterinos. Por acá tengo un dibujo. Acá está, esta imagen, ¿no? Entonces, acá como pueden ver, los vasos umbilicales, dije uterinos, me equivoqué. Umbilicales vienen fusionados por la gelatina de Wharton, ¿no? Tejido mesenquimatoso, vienen por dentro de los vasos. Y como vieron en la primera foto,
al inicio de la clase, esto de acá debería estar insertado directamente en la torta placentaria. Pero ¿qué pasa? Que los vasos umbilicales se separan antes de insertarse en la placenta. Entonces, por eso dicen, ¿no? La inserción velamentosa o en raqueta, porque se abren los vasos. Entonces, estos vasos solos, descubiertos, van a estar en contacto con las membranas ovulares, y cuando hay una ruptura de membranas puede lesionar ese vaso y se produce un sangrado. Este sangrado es también de origen, ese sí es de origen fetal. Los anteriores eran de origen materno, ese es de origen fetal, ¿no? Y el deterioro del feto es casi inmediato, ¿no? Que vamos a ver. Hay una inserción velamentosa previa entre el amnios y el corion. También la otra condición que podría pasar es que ¿no? Esa es la inserción velamentosa. Los vasos umbilicales se insertan por separado y justo están pasando por el orificio cervical interno, y cuando hay ruptura de membranas puede producirse el sangrado, ¿no? O lo otro es que la placenta tenga un lóbulo accesorio, la subceturiata, ¿no? La subceturiata quiere decir que la placenta principal tiene un accesorio y entre las dos debe haber vasos que se comuniquen de la misma manera, ¿no? Vasos desnudados o denudados que pueden producir sangrado, y ese sí es de origen fetal, ¿no? El sangrado es de origen fetal, y la mortalidad fetal es alta, pues, ¿no? Hasta el 60%. Acá sí hay que actuar rapidísimo, ¿no? Esa es la gráfica que les mostré, la foto de la placenta de inserción velamentosa. Entonces es un test que está descrito, pero no lo utilizamos, que sirve para distinguir la sangre fetal de la materna, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que distinguir en estos casos. En cuanto a la otra patología, las tres primeras son preparto, ¿no? Incluso antes de iniciar el trabajo de parto podrían originar sangrado. Ya cuando inició el trabajo de parto, lo que tenemos que pensar ahí es una ruptura uterina. Y más que ruptura sería una dehiscencia de la cicatriz uterina previa, generalmente por cesáreas, pero también podría ser por miomectomías, ¿no? Miomectomía. La condición, la causa es la cirugía previa, ¿no? Es la más frecuente, la cesárea o histerotomía, perdón. Cuando hablamos de histerotomía, cuando el nacimiento o el parto abdominal ha sido por debajo de las 32 semanas. Antes de las 32 semanas hablamos de histerotomía. ¿Por qué? Porque el segmento no está formado, ¿no? En cambio, cuando ya está por encima de la semana 32 se llama cesárea segmentaria porque el corte es a nivel del segmento. Entonces, por eso es histerotomía, ¿no? O la miomectomía también. Debe haber esa condición, ¿no? Preexistente. Acá, como pueden ver, cuando entramos a sala y solamente está cubierto por la serosa, ¿no? Sobre la serosa acá hay una dehiscencia parcial, ¿no? Parcial. Nos queda poco tiempo. Ya voy a terminar. Bien, entonces cuando el peritoneo está intacto, o la serosa, hablamos de una ruptura parcial o dehiscencia parcial. Cuando ya el feto está nadando en la cavidad, entramos y el feto ya está en la cavidad y es una ruptura completa, ¿no? El tratamiento ahí es la cesárea y algunas veces también puede terminar en histerectomía. Entonces la dehiscencia puede ser parcial o puede ser total, según la integridad de la serosa. Para esto nosotros tenemos unas escalas que nos permiten mejorar nuestro criterio para brindarle parto vaginal a una paciente que tiene una cesárea. Ojo, una cesárea puede tener parto vaginal. ¿Existe riesgo de ruptura? Sí existe riesgo de ruptura. Pero el riesgo de una ruptura a nivel de si ya tenía el antecedente de una cesárea segmentaria es del 0,5%. Pero si ha sido corporal a nivel del miometrio, aumenta de 4 al 9% de ruptura, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que vienen con antecedentes de cesárea anterior una vez, nosotros podemos brindarle trabajo de parto y utilizamos esas escalas, la de Flam o la de Grobman. La que más utilizamos es la de Flam. Entonces, a esto le damos un puntaje, ¿no? Cada ítem, por ejemplo, de edad menor de 40 años, si había un parto vaginal previo, el motivo de la cesárea, cómo son las características de la dilatación y el borramiento. Y como pueden ver, cada uno tiene un puntaje, ¿no? Sumamos, si es más de 6 en puntaje de Flam,
le podemos ofrecer que va a haber una tasa de éxito de parto vaginal de 88%. Si es 7, 93. Si es de 8 a 10, ya 95% de éxito, ¿no? Entonces ya es más estrecha la diferencia, siendo alta la probabilidad de tasa de éxito. Por eso es un puntaje más de 6. Si tenemos un puntaje 5, 4, 3, también tenemos éxito, pero en bajo porcentaje, ¿no? Por eso preferimos un puntaje mayor de 6 con toda tranquilidad para ofrecerle un parto vaginal a la paciente que tiene cesárea previa, ¿no? Su cicatriz, porque lo que no queremos es que se rompa. Entonces, existen signos clínicos que son preguntas de examen cuando hay inminencia de ruptura uterina. El anillo de Van, Front y el signo de Pinar, ¿no? El anillo de Van es cuando el anillo del segmento uterino va a ascender. Normalmente no debería, ¿no? No debería haber, pero va a haber un anillo que va a ascender y eso se da por la hipercontractilidad uterina, ¿no? Y el estiramiento progresivo del segmento inferior. El estiramiento de los ligamentos redondos, y se va a permitir palpar, ese es el signo de Front. Y el edema o sangrado, el edema cervical y sangrado vulvovaginal, el signo de Pinar. Esa es pregunta de examen. Cuando ya se dio por completo, el útero ya se va a relajar y se van a palpar las partes fetales tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. ¿Y cuál es el signo característico acá? No es el dolor, sino son las desaceleraciones del feto, ¿no? Desaceleraciones del feto. Creo que un grupo, no sé con qué grupo estuvimos un día en centro obstétrico, y vimos una paciente con cicatriz que tuvo desaceleraciones, ¿no? Bueno, pensamos que era por dehiscencia parcial, generalmente a veces entramos así, pero no era porque tenía circular doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras pacientes, no? Una paciente que viene por sangrado escaso, funciones vitales estables, placenta previa, y nos dice que la placenta es previa marginal, ¿no? Previa marginal. Los latidos cardíacos están bien, o sea, no hay deterioro materno ni fetal, y ya está en trabajo de parto. No nos dice cuánto, pero creo que la pregunta completa era que ya estaba en trabajo de parto. Entonces, si la condición de si la paciente ya está en dilatación de 4 y aún así tiene la condición de placenta previa marginal, y la paciente está estable, el feto está estable, progresa el trabajo de parto. Pero ¿qué pasa si no me viene el trabajo de parto? Se sana. Pues todo va a depender de las condiciones en las cuales llegue la paciente. En este caso se trata de una placenta previa marginal. Y si fuera parcial o total, ahí sí sería cesárea, ¿no? Ahí sí cesárea. Si es marginal, sí podemos dar chance vaginal, ¿no? Pelvis ginecoide, C0, la cabeza ya está abajo, ¿no? Igual acá, el diagnóstico de acá era el abrupto y placentae, ¿no? En este caso, el sangrado es moderado, y el examen, ¿no? Se encuentra el útero algo blando. ¿Qué acciones deberíamos de tomar? Culminar el embarazo lo más pronto posible, porque se trata de un abrupto y placentae. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si vemos que hay deterioro materno, ver, pues, ¿no? Si hay que corregir algunos componentes de los factores de coagulación, el fibrinógeno, le podemos pasar un plasma fresco congelado previo, ¿no? Entonces, la enseñanza de acá es que hay que actuar rápido. En la bruto placenta hay que actuar rápido. Bueno, esa es la bibliografía que está ya en el sílabus, y de ahí se ha extraído toda la información para la clase. Bueno, eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes acerca de las causas más frecuentes de sangrado de segunda mitad. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, creo que no. Ya cualquier cosa me hacen llegar, si tienen alguna duda posterior, cuando escuchen el audio, me pueden hacer llegar a través de la delegada si tienen alguna pregunta acerca de la teoría. Bien, con eso terminamos. Conmigo ya será hasta otra oportunidad en otra clase que estoy programando. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, un favor, ¿le puede enviar las diapositivas